Vamos a comenzar con el tiempo de la palabra de hoy. Vamos a agradecerle al Señor porque estamos reunidos como la familia en Cristo, como su pueblo redimido, y vamos a pedirle que nos hable. Vamos a orar. Papá amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias te damos por la oportunidad de poder adorarte, Señor, como tu iglesia, como tu pueblo. Te queremos pedir, Señor, que tú nos hables en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos limpies de todo pecado, que tú quites toda distracción de nuestras mentes y nuestros corazones y que podamos realmente escuchar tu voz. Que nos ayudes a entender nuestra nueva identidad en Cristo y que podamos vivir en base a esta nueva identidad. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Saben, hay eventos en nuestras vidas que marcan hitos, que marcan cambios grandes en nuestras vidas, que cambian nuestro rumbo y muchas veces moldean nuestra misma identidad como personas. Por ejemplo, en mi vida, uno de estos momentos así definitorios en mi vida fue venirme a vivir acá a la ciudad de La Paz. En aquella época de mi vida, ese cambio de ciudad, junto con las cosas traumáticas que estaban pasando en mi familia, con el divorcio de mis padres, eso marcó un cambio en mi vida, marcó realmente mi vida y mi persona, mi personalidad y mi carácter. Otro de esos hitos, otro de esos eventos que recuerdo de mi propia vida fue graduarme de la universidad y comenzar a trabajar. De repente, mi identidad cambió. Ya no era un joven universitario, sino que era un adulto, parte del mercado laboral del país. Otro de esos momentos fue casarme. Esa decisión importante de escoger a la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida, con la que vas a formar familia, con la que vas a glorificar a Dios como pareja. Relacionado a esto también el ser padre, el llegar a ser papá es algo que cambia por completo tu vida. Y seguro hay variedad de momentos así en la vida de cada uno de ustedes, eventos que ustedes recuerdan que cambiaron su vida por completo y que definieron de alguna manera quiénes son ustedes como personas. Pero en medio de la variedad de contextos de los que venimos y en medio de los diferentes eventos que cada uno de nosotros ha tenido en su vida, hay uno que todos los cristianos tenemos en común. Hay un evento que ha ocurrido en la vida de todos los que somos cristianos que ha marcado la diferencia más grande en nuestras vidas y que ha cambiado nuestra identidad de adentro para afuera por completo. Y estoy hablando de nuestra redención en Cristo, de nuestra redención obtenida por la sangre de Jesús. Ese es el glorioso rescate del cual nuestro hermano Luchito nos habló en la prédica hace 2 semanas atrás. A los que no han podido escuchar esa prédica, les animo que busquen en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, en nuestra página web, para que puedan escuchar esta prédica de esa gran redención, de ese glorioso rescate. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, que fue parte del pasaje que predicó nuestro hermano Luchito, decía que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y el versículo 19 de este capítulo decía que el precio de este glorioso rescate fue la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es entonces la redención. En nuestra vida ocurrió lo mismo que ocurrió con Israel en el Éxodo. Éramos esclavos y fuimos rescatados. Nuestra identidad entonces cambió por completo. Pasamos de ser esclavos a ser libres, de ser condenados y deudores a ser herederos. Y en el pasaje que nos toca ver hoy, en Primera de Pedro capítulo 1, versos 20 al 25, quiero que veamos 2 facetas de esta nueva identidad que tenemos como redimidos. Y vamos a ver en este pasaje que somos creyentes y somos también nacidos de nuevo. Esas son las 2 facetas
de la nueva identidad de los redimidos que quiero que veamos ahora. Los cristianos a quienes el apóstol Pedro estaba escribiendo estaban pasando tiempos complicados, tiempos de aflicciones, tiempos de diversas pruebas, tiempos de persecución y tiempos de oposición. Y al entender su nueva identidad de redimidos, ellos iban a poder enfrentar ese sufrimiento y esas pruebas del presente con ojos de esperanza que también les ayudaba a ver más claramente el futuro. Y espero que nosotros también podamos encontrar la misma esperanza en este pasaje y la misma esperanza para que podamos nosotros enfrentar las dificultades de este tiempo presente con una esperanza futura segura. Entonces, leamos por favor Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver los versículos del 20 al 25. Y voy a leer la versión de la Reina Valera actualizada. Entonces, la palabra de Dios dice así: Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de vosotros. Por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria, de modo que vuestra fe y esperanza estén en Dios. Habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que os ha sido anunciada. Veamos entonces, a la luz de este pasaje, cuál es esta nueva identidad que tenemos como redimidos. Y primero quiero que veamos que somos creyentes. Somos creyentes. ¿Qué significa ser creyente? El versículo 21 dice, por medio de Él creen en Dios. Está hablando de Jesús, es decir, por medio de Jesús creen en Dios. Podríamos sacar de ahí una definición básica de creyente y decir que creyente es aquel que confía, aquel que tiene fe, aquel que cree en Dios por medio de Jesús, a través de Jesús. Pero pienso que es necesario que seamos un poco más específicos con nuestra definición de creyente, porque si tú sales a la calle cualquier día y comienzas a preguntar a las personas si creen en Dios, seguro muchísimos te dirán que sí, que creen en Dios. Y yendo más allá, si tú sales a la calle y comienzas a preguntar a las personas, ¿quiénes creen en Jesús? ¿Quiénes creen en Dios a través de Jesús? Seguro que muchos otros también te dirán que sí, que son creyentes en Jesús. De hecho, una encuesta realizada en nuestro país entre octubre y diciembre del año 2020 encontró que un 90.1% de los bolivianos encuestados se consideraban parte de alguna religión. 90.1% de los bolivianos se consideraban parte de una religión. Y la mayoría de las religiones que tenía esta encuesta eran religiones que se dicen cristianas. El 86.8%, un porcentaje alto, 86.8% de los encuestados estaba entre católicos, cristianos evangélicos y también pertenecientes de las sectas que se desprendieron del cristianismo, como por ejemplo mormones, testigos de Jehová, etc. Entonces, nuestro país es un país sumamente religioso. Bolivia es un país religioso. Casi todos se consideran creyentes y muchos se consideran creyentes en Jesús. De hecho, el ateísmo y el secularismo es un porcentaje muy pequeño en nuestro país. Entonces necesitamos ver más específicamente qué significa ser creyente, qué es lo que dice la Biblia en cuanto a lo que es un creyente. El versículo 21 decía que creemos en Dios por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. Y el versículo 20 de este pasaje explicaba que Jesús
había estado preparado desde antes de la fundación del mundo. Y dice que fue manifestado en los últimos tiempos por el bien de nosotros, por el bien de los creyentes. Ahora, ¿para qué estaba preparado Jesús desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación? Nuestro hermano Luchito nos habló de esto en su prédica 2 semanas atrás. Nos habló acerca del glorioso rescate, es decir, de la redención por la sangre de Cristo, de que éramos esclavos del pecado y fuimos rescatados, fuimos redimidos. Y el precio pagado por nuestro rescate fue la sangre de Jesús. Para esto Jesús estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y aunque en tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, solo se veían sombras y figuras de esto, en los últimos tiempos Jesús fue manifestado, fue hecho visible por nuestro bien. Entonces, nuestra nueva identidad como creyentes implica que éramos esclavos del pecado y fuimos rescatados. Necesitamos entender eso. Fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Nuestra nueva identidad como creyentes implica también entender que Cristo murió en la cruz en nuestro lugar, por nuestro pecado, pagando nuestro rescate con su sangre. Y esto estaba preparado por nuestro bien desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. ¿Te has puesto a pensar en esto alguna vez? De que antes de que todo esto exista, antes de que todo esto que podemos ver exista, Dios estaba pensando en nosotros. ¿Te has puesto a pensar en esto? Antes de que nazcas, antes de que exista el sol, antes de que exista la luna y antes de que existan las estrellas, Dios estaba pensando en ti. Dios estaba pensando en mí y planeó rescatarnos a través de Jesús. ¡Qué amor más grande! Qué hermoso y reconfortante para los creyentes el pensar que estábamos ya en los planes de Dios desde antes de que el mundo exista. Eso quiere decir que las cosas nunca se salieron de sus planes. Y ahora, en medio de lo que vivimos, seguimos en sus planes. Y estaremos en sus planes también por toda la eternidad. Y no solo Dios preparó a Jesús desde antes de la fundación del mundo para redimirnos, sino que el versículo 21 dice que Dios lo resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria. Ser creyente, entonces, también implica la seguridad de la resurrección y glorificación de Jesús. La resurrección es importantísima para nuestra vida cristiana. La resurrección valida todo lo que creemos. La resurrección nos garantiza el futuro que estamos esperando como creyentes. Saben, una vez conocí a una persona, un amigo, al cual le interesaba mucho el cristianismo. Estaba muy interesado por el cristianismo. Le atraían los valores cristianos. Él podía ver lo bueno de vivir una vida conforme a los valores que te enseña la Biblia. Él intentaba vivir su vida de acuerdo a estos valores. Tú veías su vida y veías una vida realmente correcta. Él asistió a una iglesia por varios años, pero había un problema. Este amigo, esta persona, no creía que los milagros eran posibles. Entonces, él no creía en la resurrección. No creía en la resurrección de Jesús. Entonces, por más cristiana que parecía su vida, él no era creyente. No creía en la resurrección. La resurrección es fundamental, porque si Jesús no ha resucitado, entonces nuestro nuevo nacimiento, por ejemplo, del cual vamos a hablar en la segunda parte de este sermón, nuestro nuevo nacimiento tampoco ocurrió. Si Jesús no ha resucitado, entonces nosotros tampoco resucitaremos en el futuro. Si Jesús no ha resucitado, no tenemos esperanza. Si Jesús no ha resucitado, no hay nada más allá de esta vida y su sufrimiento presente. Y relacionado con la resurrección, el apóstol Pedro dice que Dios le ha dado gloria. Dios le dio gloria a Jesús, es decir, Jesús resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y Dios
según la palabra, los sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, de toda autoridad y de todo poder. Y la palabra también dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Entonces, nuestra nueva identidad es de creyentes e implica creer en Dios por medio de Jesús, quien fue preparado desde antes de la fundación del mundo para redimirnos y derramar su sangre por nuestros pecados. Jesús, quien fue manifestado por nuestro bien, quien resucitó y quien recibió gloria. Y al final del versículo 21 dice así: de modo que su fe y esperanza estén en Dios. Fe y esperanza. El ser creyentes nos da esperanza. Y esta esperanza que tenemos los creyentes es diferente a la esperanza del mundo. Cuando en nuestro contexto, pongámonos a pensar en algunas de las conversaciones que hemos tenido durante la pandemia. Cuando en nuestro contexto tú hablas con una persona acerca de lo que está ocurriendo, esta persona te puede decir: yo tengo esperanza de que todo va a mejorar. ¿Qué quiere decir una persona que te dice esto? Por lo general, esta persona quiere decir: la verdad es que no sé si las cosas van a mejorar, pero quisiera que así sea. Y eso espero, eso deseo de todo corazón, tengo esperanza. Esa es la esperanza del mundo, esa no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica es totalmente diferente. La esperanza bíblica dice así: yo estoy 100% seguro, sin lugar a duda, de que todo va a mejorar en el futuro. Esa es la esperanza bíblica. Yo estoy 100% seguro y sin lugar a duda de que llegará el día en el futuro cuando Jesús vuelva y ahí mejorará todo. Ahí ya no habrá más enfermedad. Ahí el COVID ya no existirá. Ahí ya no habrá más muerte, ya no habrá más dolor. Y estoy 100% seguro. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó, ascendió a los cielos y prometió volver. Entonces tengo esperanza. Esa es la esperanza bíblica. Esa es la esperanza segura de nuestro futuro, que viene con nuestra nueva identidad como creyentes. Y esta esperanza del creyente se ha visto en la vida de cristianos a lo largo de toda la historia. Cristianos que fueron capaces de atravesar grandes pruebas y grandes sufrimientos con gozo y con seguridad en cuanto a su futuro. Por ejemplo, uno de estos cristianos en el siglo II fue Ignacio de Antioquía, que según la historia fue un discípulo del apóstol Juan, que llegó a ser obispo de la iglesia de Antioquía. Este creyente fue condenado por su fe, y cuando él estaba camino a Roma para morir devorado por las bestias en el Coliseo romano, él escribió las siguientes palabras. Ignacio dijo: cuando yo sufra, seré libre en Jesucristo, y con Él resucitaré en libertad. ¿Ven ahí la esperanza futura segura en la resurrección? Ignacio también dijo en su camino a Roma: dejen que el fuego y la cruz, bandadas de bestias, huesos rotos, desmembramiento, vengan sobre mí. Así siempre y cuando llegue a Jesucristo. ¿Cuál seguridad y esperanza la de este creyente? Pero no solo él y los cristianos del primer siglo y el segundo siglo no fueron los únicos que enfrentaron el sufrimiento con esperanza. No solo ellos fueron capaces de atravesar las aflicciones con seguridad futura, sino que también los creyentes el día de hoy continúan haciéndolo así. Al preparar este mensaje y al pensar en la esperanza futura, pensaba en tres varones que en el transcurso de estos últimos 2 años de la pandemia partieron a la presencia del Señor. Y estoy hablando de nuestros queridos Jorge, Néstor y David. Recuerdo llamadas telefónicas que tuve con cada uno de ellos cuando estaban enfermos, cercanos a su muerte.
Pese a que las circunstancias en las cuales se los llevó el COVID fueron diferentes en cada uno de ellos, el común denominador que había en estos 3 varones es que ellos estaban 100% seguros de su futuro. Ellos estaban 100% seguros de que estaban en las manos de Dios. Y esa esperanza, como creyentes, fue la que los sostuvo. Esa esperanza como creyentes fue la que se convirtió en una realidad el momento en el que ellos entraron para descansar por la eternidad en la presencia del Señor. Qué lindo ejemplo de creyentes con una esperanza segura en Jesús, que pudieron ver su sufrimiento presente a la luz de su nueva identidad como creyentes. Y bajo esta misma luz también pudieron ver el futuro con esperanza y entraron seguros en el gozo eterno del Señor. Hermanos y hermanas, cobremos fuerzas en nuestra nueva identidad como creyentes. En este mundo vamos a atravesar pruebas. Pensemos, por ejemplo, en todo lo que nos ha tocado vivir en estos últimos años en nuestro país. Hemos pasado por una crisis de agua, 2 cambios de gobierno, malestar social, protestas de largos días, disturbios, pérdidas materiales, enfermedad, muerte, pandemia. Ahora estamos entrando a la 4ª ola de la pandemia en nuestro país. Y no solo una 4ª ola de pandemia, pero también en una nueva ola de conflictos sociales al comenzar el paro cívico mañana. Esa es la realidad de vivir en este mundo. Esa es la realidad de vivir en esta tierra. Pero nosotros podemos atravesar por todas estas cosas con esperanza, porque somos creyentes. Este mundo no es nuestro hogar. Como creyentes tenemos una patria celestial, la cual esperamos con seguridad y de la cual estamos más cerca cada día. Entonces, los redimidos por Cristo tenemos una nueva identidad, somos creyentes. Y también somos nacidos de nuevo. Una de las cosas que Pedro ha estado haciendo en el transcurso de su carta y va a continuar haciendo en los siguientes capítulos que vamos a ver los siguientes domingos, es afirmar la identidad, la nueva identidad del pueblo redimido por Cristo, al conectar la experiencia de los creyentes con la narrativa del Antiguo Testamento, ayudándonos a los creyentes a entender que los cristianos somos parte de una gran historia, más grande que nosotros mismos. Y Pedro conecta la vida cristiana con el Antiguo Testamento, por ejemplo, al hablar de la redención. Al igual que Israel fue redimido de la esclavitud de Egipto, nosotros los cristianos hemos sido redimidos por la sangre de Cristo de la esclavitud del pecado. Al igual que Israel peregrinó por el desierto, los cristianos peregrinamos por este mundo, que no es nuestro hogar. Al igual que en el desierto Israel esperaba una herencia en la tierra prometida, nosotros, los cristianos, en nuestra peregrinación, esperamos nuestra herencia celestial en la nueva tierra prometida, la nueva creación. Y ahora en los versículos 22 y 23 de este pasaje, Pedro vuelve a conectar la vida cristiana con la narrativa del Antiguo Testamento. Permítanme explicarles. El Antiguo Testamento relata un punto en la historia de Israel, donde por su pecado los reinos de Israel y Judá fueron exiliados a una nación extranjera. Ellos habían quebrantado con su desobediencia y su infidelidad el pacto hecho en el monte Sinaí. Y los profetas, por ejemplo, el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel y otros también, hablaron acerca de un tiempo futuro, de un tiempo donde Dios haría un nuevo pacto que sería inquebrantable, donde Dios iba a purificar el corazón de su pueblo, donde Dios iba a limpiar sus impurezas, donde Dios les iba a dar un nuevo corazón, Dios les iba a dar un nuevo espíritu, Dios iba a hacer morar su Espíritu Santo dentro de ellos y Dios iba a hacer morar su palabra dentro de ellos. Pensando en estas profecías y estas promesas antiguas del Antiguo Testamento, leamos ahora los versículos 22 y 23 y veamos que estas promesas se cumplieron para nosotros
en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, 22 al 23. Habiendo purificado vuestras almas en obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Los creyentes redimidos por Cristo tienen una nueva identidad en cumplimiento de las profecías antiguas acerca del nuevo pacto. Y esta nueva identidad es de nacidos de nuevo. A través del Espíritu Santo y por la obra redentora de Jesús, los cristianos hemos experimentado una purificación interna, como había sido predicho por los profetas. El verso 22 dice, habiendo purificado sus almas. Hemos también recibido un nuevo corazón, como dijeron los profetas. El verso 22 habla de un corazón puro. Hemos recibido la palabra de Dios que ahora mora en nosotros, como dijeron los profetas. El verso 23 dice que esta palabra vive y permanece. En resumen, hemos nacido de nuevo. Y eso dice el verso 23, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Cuando Israel fue redimido, ellos inevitablemente fueron infieles. ¿Por qué inevitablemente? Porque el problema del pecado en sus corazones no había sido solucionado. Su condición era de libres, sí, habían salido de Egipto, pero sus corazones seguían siendo esclavos. Nosotros también hemos sido redimidos de la esclavitud. Nuestra condición ahora es de libres, pero nuestros corazones no siguen en esclavitud. Nuestros corazones han sido regenerados. Hemos nacido de nuevo. Y este nuevo nacimiento abre un mundo de posibilidades para nuestra vida cristiana. El versículo 22 da un ejemplo de esto y dice, habiendo purificado sus almas en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido, ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro. Nuestro nuevo corazón es capaz de amar en una manera que antes no podíamos. Si antes tendíamos a la hipocresía, ahora nuestro nuevo corazón nos permite amar con un amor fraternal no fingido. Si antes nuestro amor al prójimo era a medias y hasta obligado, ahora que hemos nacido de nuevo, podemos amarnos los unos a los otros ardientemente, como dice este pasaje, o en otras palabras, fervientemente, atentamente. Si antes nuestro amor estaba manchado por el pecado, ahora podemos amar con un corazón puro. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se aplica esto en la vida cristiana de los nacidos de nuevo en medio de las dificultades? Piensen en esto. ¿Qué ocurre con nuestras mentes y nuestros corazones cuando estamos atravesando por tiempos difíciles? Nuestras mentes están ocupadas, dando vueltas, pensando y pensando, intentando buscar soluciones a los problemas. ¿Y nuestros corazones cómo están? Ansiosos, preocupados, incapaces de encontrar descanso. Y estamos así en ese estado de estrés y de ansiedad. Y es en este estado donde a veces tendemos a reaccionar mal con otros. Es cuando estamos así estresados y preocupados, donde somos tentados a actuar conforme a nuestra vieja identidad. Recuerdo que el año 2019, durante todo el drama político y social que hubo en nuestro país, hubo un día que fui a la tienda a comprar pan. Y estábamos en la fila de la tienda con varias personas. Y recuerden cómo eran esos días. Todos estábamos tensos. Todos estábamos preocupados, ansiosos y muchos a punto de estallar. Entonces, en la fila de la tienda había un hombre que estaba tocando los panes para ver cuáles iba a comprar. Y la caserita le dijo muy amablemente que por favor no toque así los panes porque estaba haciendo huecos en algunos de los panes. Una pequeñez, algo tan pequeño.
Pero este hombre, al comentario de la casera, explotó y comenzó a gritar en toda la tienda y comenzó a lanzar insultos a la señora, comenzó a insultarla y ella y yo intentamos calmarlo. Pero él salió enojadísimo, encendido en ira, gritando e insultando y se fue así de la tienda. Por la gracia de Dios, la vendedora y yo pudimos conversar por un minuto después de que se fue este hombre, calmando nuestros ánimos, recordando que por todo lo que estaba pasando en el país, estábamos todos estresados, estábamos todos tensos. Y entonces nos animamos con ella a ser pacientes, a mostrar amor al prójimo. Esas son las situaciones en que como hijos e hijas de Dios, en medio de situaciones tensas como esa, vamos a ser tentados a reaccionar mal. Vamos a ser tentados a reaccionar como si siguiéramos siendo esclavos del pecado. Son esas las situaciones en las que necesitamos recordar nuestra nueva identidad. Necesitamos recordar, no, un ratito, somos nacidos de nuevo. Entonces vamos a responder en fe y actuar mostrando amor al prójimo. Cuando reaccionamos mal, con falta de amor, cuando actuamos con hipocresía, por ejemplo, con aquel hermanito o hermanita que tal vez no nos cae mucho, o cuando reaccionamos queriendo dañar a esta persona, esa no es nuestra verdadera identidad. Ya no somos esa persona. Esa es nuestra vieja identidad, eso era lo que éramos antes. Ahora somos nacidos de nuevo. Cuando explotamos en ira con nuestros hijos o con nuestros familiares cercanos, estamos actuando como si siguiéramos siendo esclavos del pecado. Ahora ya no somos esa persona. Hemos nacido de nuevo. Ahora tenemos un nuevo corazón que ya no es esclavo del pecado. Cuando queremos tratar mal a alguien que nos sacó de quicio, esa es nuestra vieja identidad. Ahora somos capaces de ser pacientes y somos capaces de amar con un corazón puro porque hemos nacido de nuevo. Entonces, cuando queremos reaccionar mal, cuando estamos a punto de reaccionar sin amor, necesitamos responder con fe a la palabra de Dios que dice que hemos nacido de nuevo. Y necesitamos actuar conforme a esa nueva identidad, nacido de nuevo en Cristo, y amar con un corazón puro. Te animo a que hagas esto, que todos nosotros podamos hacer esto. Cuando estamos tentados a reaccionar sin amor, cuando estamos a punto de tratar mal a alguien, cuando estamos tentados a levantar la voz, cuando estamos en automático queriendo actuar como si fuéramos esclavos del pecado, hagamos una pausa. Hagamos una pausa y digamos, un ratito, la Biblia dice que soy nacido de nuevo. La Biblia dice que tengo un nuevo corazón. Entonces yo voy a confiar en esa promesa de la palabra de Dios, voy a responder en fe, entonces voy a responder en amor a mi prójimo, en un amor no fingido, en un amor puro. Ahora soy nacido de nuevo. Y ya para ir terminando, esa es la respuesta de fe que Pedro quería animar en sus lectores y que quiere animar en nosotros. Por eso al final de este pasaje, en los versículos 23 al 25, dice así: pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que nos ha sido anunciada. Los versículos 24 y 25 son una cita del profeta Isaías, son una cita del capítulo 40 de Isaías. El profeta Isaías profetizó el exilio en Babilonia. Él también profetizó el regreso del exilio y él profetizó la consolación de Jerusalén. Entonces, cuando los judíos del exilio
leían las palabras de consolación que el profeta Isaías había escrito años atrás, ellos iban a ser tentados a dudar, iban a ser tentados a pensar un ratito. Isaías habló acerca de consolación, pero nosotros estamos aquí sufriendo. ¿Qué ha pasado? Entonces, ellos debían cobrar ánimo y continuar leyendo las palabras del mismo Isaías que dice, la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, Dios anunció el fin del exilio y anunció la consolación futura de su pueblo, de Jerusalén. Esa palabra es fiel, esa palabra no se marchita, esa palabra permanece para siempre. Por más de que el cumplimiento tarde en llegar, la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces ellos debían responder en fe a esta promesa y ser consolados en el hecho de confiar en Dios durante su exilio. Y esa es la respuesta de fe a la palabra de Dios que Pedro espera que sus lectores tengan y que nosotros también debemos tener durante nuestro peregrinaje por este mundo. La palabra que permanece para siempre, la palabra del Evangelio que según Pedro nos ha sido anunciada, es la palabra fiel y eterna que dice que somos redimidos. La palabra de Dios dice que nuestra nueva identidad es de creyentes. Entonces podemos tener fe y esperanza en el sufrimiento presente y mirando hacia el futuro con seguridad. La palabra eterna que permanece para siempre dice que nuestra nueva identidad es de nacidos de nuevo, purificados, regenerados, con un nuevo corazón capaz de amar. Entonces, creamos en esto. La palabra de Dios lo dice y permanece para siempre. Creamos en esto, confiemos en la palabra y vivamos conforme a esto. Hermanos y hermanas, cobremos ánimo. Cobremos ánimo en nuestro peregrinaje a través de este desierto. Cuando atravesamos diversas pruebas en este peregrinaje, mientras vamos rumbo a nuestra patria celestial, a nuestra nueva tierra prometida, recordemos que somos creyentes. Recordemos que somos nacidos de nuevo y actuemos conforme a esta nueva identidad en Cristo. Vamos a terminar aquí orando. Dios, Papá amado, Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por la redención en Cristo y gracias porque a través de esta redención es que podemos ser creyentes y que podemos ser nacidos de nuevo. Gracias porque como creyentes tú nos das esperanza para atravesar los sufrimientos presentes mientras miramos al futuro con seguridad. Gracias porque al ser nacidos de nuevo tú nos ayudas a amar de una manera que antes no podíamos. Y tú nos ayudas a amar al prójimo con un corazón puro. Te damos gracias por esta obra porque no es en nuestras fuerzas, sino que nace de ti. Te pedimos que nos permitas a vivir en fe, confiados en estas promesas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.